Un terrible error de parte de la oposición, todavía a medio festejo por esta victoria pírrica en la cual lograron pues tumbar la reelección de Ernestina Godoy o la ampliación de su periodo por 4 años más, abriéndole la posibilidad a que se le encuentren en el próximo sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum. El presidente López Obrador el día de hoy, molesto, notablemente, pues sí, se lo tomó personal y se lanzó con todo. Defendió a Ernestina Godoy, le dio su lugar como una figura intachable al interior de la 4T y reveló el por qué echaron abajo esta ampliación de mandato. Se lanzó con todo contra Taboada y todos los pillos. Más les vale a los panistas que se escondan. Investigar. Que miren, ¿saben qué? Fue una venganza. Fue una venganza, porque Ernestina Godoy es una mujer íntegra, honesta, una auténtica impartidora de justicia. Sin embargo, ¿cómo se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios del PAN en la delegación Benito Juárez? Y en otras partes. Y se demostró que estas personas hacían negocios entregando permisos de construcción a empresas inmobiliarias, recibían moches, extorsiones. Porque si hacían un edificio de 20 departamentos, se quedaban con uno o con dos. Ese era el moche. Y dinero en efectivo. Y como buenos hipócritas, no perdían ni siquiera su respetabilidad. Según ellos eran puros. Entonces, como a Ernestina Godoy le tocó enfrentar esta situación y actuó con rectitud, pues se vengaron ayer. Fue una vil venganza. También la gente que nos está escuchando y viendo debe saber que ella obtuvo 41 votos y creo que 25 los opositores, pero es el caso de que para ciertas decisiones, nombramientos, reformas constitucionales, se necesita, de acuerdo a la Constitución, a las leyes, se necesita mayoría calificada. O sea, en este caso, si ella obtuvo 41, necesitaba 44, aunque el PRI y el PAN sacaron nada más 25, impidieron que se obtuviera la mayoría calificada. Y ayer celebraron
los conservadores corruptos. Pero estamos hablando, repito, de una mujer honesta, íntegra y con vocación de justicia. Una mujer así no va a tener mucho apoyo. Ahí está. Porque en el proceso de transformación, ¿quiénes son los que son tomados en cuenta? ¿O quiénes deben ser tomados en cuenta en un proceso de transformación que busca la justicia, que combate la corrupción? Pues la gente honesta. Pues ahí queda más que claro lo dicho por el presidente, aunque no necesitaba una instrucción la doctora Claudia para sumar a Ernestina Godoy a su equipo. Ernestina Godoy, así como lo dijo en su momento Omar García Harfuch, son parte del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Creo que es francamente inamovible del próximo sexenio Ernestina Godoy, con lo cual no será la última vez que hablamos de ella. El día de hoy a las 10 de la mañana rendirá su último informe de actividades. Esto hay que destacarlo. ¿Por qué? Porque dejará buenas cuentas. Incluso, si no lo sabían, Ernestina es la fiscal mejor calificada de todo el país. Es decir, la oposición se dedicó a frenar la ratificación de una persona que es querida, que la fiscal dentro del Poder Judicial y fuera, que es la más aceptada y mejor evaluada en todo el país. Por su parte, Martí Batres, que es sobre quien recae esta decisión de la postulación y de las ratificaciones, habló el día de ayer y bueno, más o menos en el mismo son que dio el presidente López Obrador, calificó también pues esto como una venganza. Ernestina Godoy recibió 41 votos, es decir, una amplia mayoría de un total de 66 diputadas y diputados. No obstante, no pudo ser ratificada en el cargo de fiscal general de justicia de la Ciudad de México porque las bancadas del PRI y del PAN le negaron los votos para obtener los 44 que requería para su ratificación. El PRI y el PAN hicieron esto porque la fiscal ha investigado a las mafias y la corrupción, especialmente porque investigó al cártel inmobiliario en el que están metidos muchos funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, del PAN, y que han saqueado más de 100 millones de pesos por esa vía, por la vía de la corrupción inmobiliaria. Los del PRI votaron en contra porque están metidos en una mafia muy peligrosa, que es la de la trata de personas. Y la fiscal se negó a darles impunidad. Ese es el motivo del resultado de la votación de hoy. La rectitud y honestidad de una fiscal que trabaja de acuerdo a la ley y la corrupción y las relaciones con la delincuencia de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN. Por nuestra parte, como gobierno de la Ciudad de México, reconocemos el gran trabajo de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía, excepcional. Por ejemplo, bajó en un 80% el secuestro. Y ahí hay un equipo con el que vamos a seguir trabajando. Es un órgano autónomo, pero hay colaboración y a partir de ella vamos a seguir trabajando por la seguridad y la justicia de los habitantes de la Ciudad de México. Es decir, a lo mejor no estará a la cabeza, pero sí estará tras bambalinas Ernestina Godoy. Lo que queda de este sexenio, lo que queda del mandato de Martí Batres, que bueno, también concluirá este mismo año. Y bueno, finalmente se moverá a Ernestina Godoy al sexenio de Claudia a nivel federal. Loret y Latinos hicieron fiesta el día de ayer y bueno, volvieron a poner el punto sobre la llaga
sobre esta presunta plagio en el caso de la tesis de la maestra Ernestina. Vamos a escuchar lo que dijo Loret, quien se arriesga ahora sí a una denuncia. Todo esto por estar levantando falsos. Ya lo había dicho Ernestina Godoy el fin de semana que iba a tomar las medidas y las acciones pertinentes. Todo esto es un flagrante caso de daño moral, que es lo que intentan hacer. Y recuerden que en Nuevo León eso se paga con cárcel. Si no, pregúntenle a la tía Tatis. Ernestina Godoy no va a permanecer en su cargo de fiscal, pero aún debe aclarar el plagio de su tesis de licenciatura titulada La participación ciudadana en la Ciudad de México en el marco de la alternancia y la transición política. La semana pasada, en Latinus Diario con nuestro compañero Claudio Ochoa, se difundió una investigación del académico Guillermo Sheridan que reveló que Ernestina Godoy copió párrafos íntegros de 2 textos académicos de otros autores y los hizo pasar como suyos, o sea, un plagio. Robó 8 párrafos del texto Política Pública y Acción Pública del francés Jean-Claude Fenin, pero el plagio más extenso fue a un mexicano, al cuaderno de divulgación que el conocido académico y exconsejero electoral Mauricio Merino escribió en 1995 para el Instituto Federal Electoral, el IFE, en lo que hoy es el INE. En su capítulo 4, Ernestina copió párrafos de al menos 10 páginas, con todo y los pies de página. Vea este ejemplo. Del lado izquierdo tiene usted un párrafo de Merino y del lado derecho la tesis de Ernestina Godoy. Bueno, hasta ahí no le daremos más a este caso. También la dirigencia partidista habría manifestado su respaldo total en favor de Ernestina Godoy. Vamos a ver un mensajito que daba Mario Delgado antes de la votación de Ernestina Godoy. Para nuestra querida Ciudad de México, en particular respecto a la impartición de justicia y a combatir la impunidad. Quiero refrendar todo nuestro apoyo a la fiscal Ernestina Godoy, que ha hecho un trabajo impecable, profesional, independiente de cualquier tipo de politiquerías. Ha trabajado para que haya justicia y que esa impunidad de algunos grupos que gozaron de ella durante muchos años para abusar de la población termine. Hoy veremos quiénes votan a favor de una fiscal que es la mejor de todo el país y quiénes votan en contra porque tienen miedo a que se sigan las investigaciones sobre los negocios inmobiliarios que la mafia panista en la Benito Juárez llevó a cabo durante muchos años, defraudando a muchos vecinos y vecinas en esta alcaldía. Ahí lo dicho también por Mario Delgado. La doctora Claudia Sheinbaum también lanzó un comunicado a través de su cuenta de Twitter. Regálame un segundito, lo ajustamos para verlo bien. A ver, perdón. Ahí lo tenemos. Ernestina es una mujer honesta, profesional, incorruptible, un ejemplo de cómo se procura la justicia. Tuvo logros importantes en la disminución de delitos de alto impacto. Cero tolerancia a los feminicidios. ¿Escuchaste, Uriel Carmona? Una enorme valentía para desenmascarar y hacer justicia en casos de corrupción, como el caso del cártel inmobiliario y la trata de personas. Esa es la razón por la cual la oposición votó en contra de su ratificación, por considerarla una mujer excepcional. Ayer mismo invité a Ernestina a participar en la encuesta para representar a la Ciudad de México en el Senado de la República. ¡Tómala, papá! Ernestina al Senado de la República. Amigos, con eso terminamos el video. No se vayan sin darle like, compartan y también pues ahí están las redes sociales y nos vemos en el próximo video.